Están jóvenes. Continuando con el tema de funciones, para hoy tenemos operaciones entre funciones. Las operaciones entre funciones reales de variable real se define únicamente en dominios comunes, es decir, sobre la intersección de sus respectivos dominios. Esto quiere decir que los dominios deben ser iguales. ¿Ya? Las operaciones entre las funciones se efectúan de acuerdo a la clásica regla algebraica. ¿De qué forma? De la siguiente, nos dice, dadas las funciones f y g, donde tienen idéntico dominio, ¿ya? Estos son los dominios. Sabemos que la variable x son los dominios, entonces tienen idéntico dominio. Solamente si tienen idéntico dominio se pueden hacer operaciones entre funciones. ¿Y qué operaciones se pueden hacer? Las siguientes. Se puede hacer una suma, una diferencia, producto y cociente. De la siguiente forma, esta es la operación, dice la función f más la función g. Respecto de x, que es su dominio. ¿Qué es lo que se hace? Simplemente se suman las dos funciones. ¿Ya? En la diferencia, de la misma forma, la diferencia de funciones es igual a la función de x menos la función g. También respecto de x. El producto, la multiplicación igual la función f por la función g. En el cociente, igualmente, la función f dividido entre la función g. Ya que esta función f entre la función g. A ver, vamos a efectuar un ejemplo. Dice efectuar las siguientes operaciones con funciones. Me está pidiendo inicialmente una suma. Pero me dice también si la función f es igual a 3 menos x y la función g es igual a 3x menos 2. Si me doy cuenta, para poder yo hacer una operación de funciones, dice los dominios deben ser idénticos. ¿Cuáles son dominios? La variable x. Está x, x. Entonces tiene dominios idénticos. Por tanto, vamos a hacer simplemente copiarlas. Ya, como nos dice aquí, función f más función g. Puedo realizar de la siguiente manera, función f más la función g. Y reemplazando voy a tener la función f que es igual a 3 menos x. Pongo entre paréntesis para poderlos diferenciar. Más la función g que es igual, abro paréntesis, 3x menos 2. Si se dan cuenta, aquí tengo una suma algebraica. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos desaparecer paréntesis. Voy a tener entonces 3 menos x. Este signo más está afectando a todo lo que está dentro del paréntesis. Como es positivo, no cambian de signo los términos dentro del paréntesis. Entonces voy a tener más 3x menos 2. Y aquí hago una operación algebraica. Una suma y diferencia de términos semejantes. Ya, primero para x. Entonces tengo dos términos semejantes con x. Entonces digo menos x más 3x. ¿Cuánto es? Aquí se supone que hay la unidad. Entonces digo menos 1 más 3 para las constantes. ¿Cuál es mayor? 3. Entonces digo 3 menos 1, 2. Y la variable copiamos como está, x. Ahora para los términos semejantes de las constantes. Tengo 3 positivo y 2 negativo. Digo 3 menos 2, 1. Y va a ser signo del mayor, positivo 1. Este es mi resultado de esta primera operación. Ahora vamos a realizar otro ejemplo. Dice una diferencia.
de la función f menos la función g. Entonces me voy a copiar menos la función g. Ahora en este caso procedemos de la misma forma, reemplazamos, pero en este caso ya es una diferencia y hay que tener en cuenta el orden. Aquí me está diciendo la función f menos la función g. Entonces siempre debo guardar el orden. Bueno, ahora reemplazo directamente. La función f es igual a 3 menos x entre paréntesis menos la función g, que es igual a 3x menos 2. ¿Ya? He reemplazado las dos funciones. Ahora voy a hacer desaparecer los paréntesis. Entonces aquí voy a tener 3 menos x. En este caso, este paréntesis está afectando a todos los términos dentro del paréntesis. Por tanto, quiere decir que los signos de los términos van a cambiar. Esto era positivo y se vuelve negativo 3x. Esto es negativo y se convierte en positivo 2. O dicho de otra forma, ahora procedemos a resolver esta operación algebraica, que es una suma y diferencia de términos semejantes. Entonces, aquí tengo dos términos semejantes. Siempre empiezo con la que tiene la variable. Aquí dice menos x menos 3x. Sería menos con menos, se suman signos iguales, se mantiene el signo. 1 más 3, 4x. Ahora las constantes también son semejantes. Dice más 3 más 2. Son positivos. 3 más 2 es 5. Y esa es nuestra respuesta. ¿Ya? De la misma forma se procede para la multiplicación y la división. Gracias, hasta aquí.